Los productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los productores. ¿Cuánto cuesta comprar una mujer para casarse con ella? ¿De qué edad es el promedio de las personas o de las mujeres que hoy, niñas, jovencitas, son llevadas al matrimonio de forma obligatoria? ¿Cómo podemos entender que en algunos lugares de este país hay usos y costumbres que ven esto como algo normal, o cuando menos permitido, si no normal, algo que puede pasar? Vamos a tratar de entender cuál es la visión, la moral, qué es lo que hay al fondo de una sociedad que permite que las niñas se casen con hombres mayores y que vean truncada su vida, para empezar, y después la posibilidad de realizar sus sueños cuando los tienen. A pesar de que en México el matrimonio forzado es ilegal, forma parte de los usos y costumbres en muchas comunidades. De acuerdo con cifras de Save the Children, más de 6.800.000 mujeres entre 12 y 17 años, 6.800.000 mujeres entre 12 y 17 años, niñas, jovencitas, han contraído matrimonio o empezaron a vivir en concubinato. Esta tarde vamos a compartir con usted este tema, que es un tema central, que existe en nuestro país, que ocupa un lugar importante en algunos espacios dentro de la sociedad, pero hoy vamos a ver cuál es la postura de las autoridades, cuál es la postura de las comunidades y cuál es desde luego el trabajo que desarrollan organizaciones importantes como por ejemplo Yo Quiero, Yo Puedo. Y para tal efecto les saludo a nombre de todos los que hacen posible este programa. Ahí está Daniel, está Marcelino, está Guillermo, y aquí a los micrófonos estamos Pedro Manzano y un servidor, William Yarmes. Y vamos a platicar con Marta Gibaudán. Marta Gibaudán es directora de Yo Quiero, Yo Puedo, y nos trae como tema, tal cual dice aquí, casi 300,000 niñas y niños hoy día han sido vendidos para casarse, en su mayoría con una pareja mayor. Ya de entrada, Marta, iniciar con la idea de objetivizar a las personas considerándolas mercancía, pues habla de que hay un problema serio, y más serio aún que la sociedad lo haya venido aceptando, o cuando menos lo haya venido tolerando desde hace muchos años. Bienvenida, Marta, buenas tardes. Muchas gracias, William. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos de este panorama, danos un panorama general, por favor. Ya dijimos estos números muy breves, muy superficiales de Save the Children, este dato que nos traen ahora de casi 300,000 niñas y niños que se venden para casarse. ¿Cómo opera esto? ¿A qué obedece? ¿Cuál es la práctica que se da en la sociedad que puede ocurrir una cosa como estas? Bueno, el número es mucho mayor de niñas que de niños. Sí podemos hablar que son 300,000 niñas al año en nuestro país. Y, o sea, se estima, imagínate que cada hora se venden 34 niñas en el país. O sea, lo que está sucediendo en este momento. Y lo que pasa es que obedece a estos usos y costumbres que existen, que prevalecen desde hace muchos años en comunidades y que lo ven como algo normal, como esto es la norma de estas sociedades, de estos grupos, en su mayoría grupos muy marginados. Específicamente ahorita nosotros estamos trabajando en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre de este país, en Metlatónoc. Sí, que además está considerada de las más pobres del mundo. De las más pobres del mundo. Sí, así es. Entonces estamos trabajando en Metlatónoc y ahí encontramos que esta es una práctica que se realiza de manera cotidiana, no asombra a nadie, es parte de lo que se hace regularmente. Ajá. Y como bien dices, es una niña tiene un valor que puede ser y puede ser utilizada para pagar una deuda. Si en la familia existe una deuda que no pueden pagar, pues se puede pagar con la niña. A ver, pero entonces, ¿a qué obedece esta situación? ¿Se permite, se acepta, se acostumbra la venta de niñas para casarse, sobre todo de niñas? Si me permites, hablemos principalmente de las niñas, o de los jovencitos, como quieras, niñas, niños. ¿Se permite y esto emana principalmente de una necesidad o de una situación, de una manera de sostener a la sociedad desde la perspectiva de lo económico? ¿Ese es el fundamento principal? El fundamento principal es que son
prácticas y costumbres que se vienen realizando desde hace muchísimo tiempo y que no hay una conciencia, no ha habido una reflexión, un pensamiento crítico de que las personas tienen derechos y que tanto hombres como mujeres tienen derechos y que las niñas no pueden ser consideradas un objeto. Entonces, ante esta no concepción de los derechos de las personas, las mujeres se asombran cuando vamos a las comunidades y trabajamos en las comunidades, ¿cómo es posible? Entonces yo también tengo derechos, y no solo las mujeres, los hombres también comentan, ahora me doy cuenta que las mujeres tienen derechos, pero es una concepción de que no existen los derechos para las mujeres. O sea, es una cuestión de ignorancia en un punto inicial, digamos, por un lado. Sí, de falta de información y de que es una norma en la comunidad que esto se realice. ¿Y cuál es la reacción de la sociedad o de la comunidad, ya tratando de entrar un poquito en la experiencia, cuál es la reacción en la sociedad y cómo cambia cuando se dan cuenta de esto? Porque originalmente, sin saber esto que estás diciendo, de que hay una ignorancia en materia de derechos, entonces yo te iba a decir, bueno, a ver, si es un uso y costumbre de la sociedad, entonces probablemente, y no estoy apoyándolo de ninguna manera, que no suene a eso, trato de provocar un poco. La idea es, entonces entremos en materia, analicemos qué es lo que está pasando, la dinámica de la sociedad, y probablemente entonces lo que tengamos que hacer sea regularlo. No, o sea, ya sé lo que voy en contra de todo el principio de yo quiero, yo puedo, pero estoy tratando de poner todas las opciones sobre la mesa. Ya vimos que no, que es un tema de ignorancia. Pero ¿y entonces cómo reaccionan después? ¿Cómo rompes, cómo atacas una costumbre tan arraigada como esta? El cambio de conductas y el cambio de normas es un proceso, que no podemos llegar a imponer una norma cuando esto va en contra de lo que se ha venido haciendo muchísimo tiempo. Y nosotros tenemos una metodología probada en donde, con base al desarrollo de habilidades para la vida, que tienen que ver con pensamiento crítico, con conocernos a nosotros mismos, con comunicación asertiva, una serie de habilidades, logramos que se realice este cambio, este proceso de cambio en las comunidades, y que ellos mismos sean quienes reflexionen y se den cuenta, ok, esto no es algo, esto está atentando contra los derechos de las niñas, del derecho a la educación principalmente, porque ya no van a la escuela, el derecho a la salud porque se embarazan en edades tempranas, el derecho a una vida libre, entonces porque terminan siendo como esclavas en las familias en donde son vendidas. Entonces en este mismo proceso las comunidades cambian estos usos y costumbres. Nosotros hemos logrado que en 3 de 5 comunidades donde trabajamos, este proceso se dé y se cambien, se firmen las actas en donde se cambian los usos y costumbres, y esto queda prohibido en la comunidad y con un acuerdo de que todo el mundo está convencido que esa es la manera en que realmente se sostenga, porque si ponemos una ley pero nadie está convencido, pues no va a tener ningún resultado. Aquí hay muchos ejemplos, aquí sabemos eso, ¿no? Hay muchos ejemplos. Pero es por eso que vemos que esto se puede cambiar, que sabemos cómo hacerlo, que hemos visto los resultados, y por eso estamos haciendo esta campaña de tanto de informar como de buscar apoyo a través de donativos para poder continuar con el trabajo en estas comunidades. Entonces, este es el objetivo, es el poder buscar el apoyo y saber que exista, que sepamos que en estos momentos están vendiendo 34 niñas en este país y que podamos donar para que esto se Marta, en aras de conocer un poco más esta realidad, yo tengo la duda, quien compra a una niña para que sea su esposa, ¿son hombres de la misma comunidad o estamos hablando que ya hay personas que son fuera de la comunidad? Sabemos que es una zona donde hay mucho narcotráfico, pueden ser personas externas o el terrateniente local. No sé, ¿quiénes son los que compran a estas niñas? Pues hay de todo lo que estás mencionando. Pueden ser personas externas, que las niñas no los conocen, que no son personas de la comunidad, como personas de la comunidad con quien la familia tenía una deuda desde hace años y que entonces esperan que la niña tenga 11 años, que eso es una edad común para que las vendan, para saldar esa deuda. Y lo que estás diciendo es muy importante. ¿Por qué es tan importante poder hacer estos programas en varias localidades de esta gran comunidad de Metlatónoc? Porque si estamos terminando
con la erradicación de la venta de niñas en unas comunidades y en otras esto sigue prevaleciendo, pues entonces no ha terminado el problema, porque pues, entonces pueden ir a comprar niñas a otra comunidad. ¿Cuánto abona esta práctica? O sea, esto que estás diciendo, Marta Gibaudán, directora de Yo Quiero, Yo Puedo, me parece que es mucho más complejo de lo que se ve. En el siguiente sentido, probablemente usos y costumbres y que una sociedad, una comunidad cerrada maneje este tipo de dinámicas, bueno, habría que entenderla, estudiarla y evitarla. Pero ¿cuánto abona esta práctica a la trata de personas? Me parece que hay algo más detrás. No es nada más eso, porque si se da, no sé qué tan fácil sea, pero me da la impresión de que es muy fácil. O sea, cualquier persona puede llegar, relacionarse con la comunidad y decir, esa niña me gusta, ¿cuánto cuesta? Así como lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, no sé si... Porque, a ver, si son usos y costumbres, probablemente hay un ritual detrás y probablemente hay incluso hasta unas reglas no escritas, ¿no? Y cuando menos se tendrían que cumplir algunos requisitos, ¿no? Tratando de entender, que quede claro. No estoy promoviendo nada, ya estoy escuchando a nuestros amigos en el radio que nos van a hablar ahorita para decir, usted está loco, usted quiere promover esa... No. Estoy preguntando, estoy tratando de entender todo lo que puede haber detrás. Concretamente, ¿cuánto abona esta práctica a la trata de personas? ¿Sabes? ¿Hay alguna investigación en ese sentido? No hay datos de cuánto abona y cuántas niñas pues, después de ser vendidas terminan en una situación de trata de personas, pero yo diría que así a estimación sería como 50% de niñas que no saben después qué pasó con ellas, que se pueden ir a otra comunidad. Ajá. Y puede haber otras 50% de las niñas que sí van a vivir a la familia del hombre que las compró. No hay un seguimiento en ese sentido de las mujeres. Son temas tan difíciles y tan difíciles de evaluar y de seguir que no se sabe. También existen casos como algunos casos que hemos tenido de testimonios donde hay niñas que se han escapado una vez que son vendidas. Entonces hay todo tipo de fenómenos atrás de esto. Suponemos que esta práctica ha venido creciendo, o sea, como comentabas, a los datos que nos proporcionaron, que en Hidalgo, Chiapas, Oaxaca están viviendo una situación similar. Hubo un origen donde sabemos que son usos y costumbres, pero a partir de un momento, a partir de una década, a partir de una fecha concreta, empezó a dispararse el número, porque hablamos de 300,000 niñas, y por ahí las citas son más elevadas. Hubo un momento en que esto se está disparando, que llamara la atención, sobre todo de autoridades y de ustedes como organismos civiles. No lo sabemos, ¿O ya existía? Ya existía, es algo que puede haber existido desde hace muchísimas generaciones, pero por la dificultad de poder seguirlo es que no podemos tener datos precisos. Muchos de estos datos también se sacan con los censos, al ver cuántas niñas de menores de 17 años están viviendo en concubinato y se encuentran que son muchas, pueden tener entre 11 y 13 años. Y también por el número de adolescentes embarazadas que también pueden estar en este rango de edad y que sí son atendidas por parteras, lo cual dificulta también este seguimiento, porque no son cifras que vayan a ser atendidas en hospitales públicos en donde existe un registro mucho más confiable. Y de alguna manera este problema nos está hablando también de todo ese debate que hemos traído de décadas, de años, en el sentido de cómo podemos integrar a estas comunidades que en la mayoría viven en extrema pobreza. Cómo combinas al desarrollo, tienes la ley de usos y costumbres locales, y tú dices, bueno, ¿cómo los incorporo al desarrollo nacional? Porque si te fijas en ese sentido, ha fallado a lo mejor una política pública, porque si estuvieran al menos en algún programa incorporados, hubiera esa conciencia de lo que son los derechos de género, la cuestión de la salud, la cuestión de la educación. De alguna manera también el Estado ha fallado, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta, el papel de la autoridad del Estado. Pues a mí me parece que las metodologías son las que fallan, porque se sabe que existen los problemas. Ha habido diferentes programas que dan atención a poblaciones marginadas, pero cuando los programas son asistenciales, cuando solamente se les da a lo mejor un beneficio porque están registrados en el programa o alguna plática, no hay ningún efecto en las conductas ni ningún efecto en el cambio en las comunidades, en el desarrollo integral de las comunidades. Nosotros en Yo Quiero, Yo Puedo
tenemos una metodología que va enfocado a esto, a formar agentes de cambio, en donde tenemos que estar en las comunidades mínimo 2 años para que realmente se logre un proceso. Y esto implica que nuestros facilitadores viven en las comunidades y están conociendo qué es lo que sucede y respondiendo a las necesidades de la comunidad, de manera que puedes conocer cuáles son las necesidades, y en este proceso es que llegas a darte cuenta de esta problemática de la venta de las niñas, porque llegar a una comunidad y hacer alguna actividad que dure un día no tiene ningún sentido. Claro. El proceso de cambio es lo que pienso es lo más difícil, y lo que es importante que quede claro de por qué esto necesita recursos para poderse implementar, y pues implica toda una secuencia de pasos y de metodologías probadas para que puedan tener el resultado. Marta, explícanos por favor en qué consisten este tipo de programas, es decir, ¿qué hace Yo Quiero, Yo Puedo? ¿Cómo detectan? Cuéntanos todo el proceso. ¿Cómo detectan una necesidad? Que yo creo que en este país no es tan difícil porque están muy ubicados las zonas más vulnerables y más necesitadas. Pero, bueno, yendo al extremo. Pero platícanos en general, ¿cómo empiezas? ¿Cómo determina Yo Quiero, Yo Puedo a dónde va? Y luego cuéntanos qué es lo que hacen. Yo vi y conozco que ustedes tienen 16 prioridades. ¿Cómo trabajas las 16 prioridades? ¿Van paralelas, una primero, otra después? ¿Cómo las tienes organizadas? Bueno, creo que algo muy importante es que tenemos 30 años de trabajar. Sí. Entonces, por eso es que han ido creciendo las temáticas. Empezamos con un programa de prevención de embarazo en la adolescencia, y a partir de esto se fue viendo la necesidad de que no podíamos trabajar en la adolescencia, sino también en edades más tempranas, y que las mismas habilidades que contribuyen a que las adolescentes no se embaracen son estas mismas habilidades que contribuyen a que no utilicen drogas, a que no dejen la escuela. Entonces hay toda una estructura de los programas, y la manera en cómo lo hacemos es que Yo Quiero, Yo Puedo llega a las comunidades, comunidades marginadas, donde muchas veces el tema de inicio son temas tan básicos como higiene y salud. Bien. Como que cosas que tienen que ver con que los niños estén vacunadas, ¿no? Con que se laven las manos, con que hiervan el agua, con que los animales no estén en la casa. Y a partir de esta convivencia y de que nos conocen, crear confianza, y de que también nosotros vamos conociendo las necesidades de la comunidad, pues van surgiendo, bueno, ¿y por qué también no nos dan un taller de violencia? Entonces, bien, aunque tenemos ya los materiales, los talleres y todos los programas estructurados, también se va respondiendo a las necesidades de la comunidad y a las prioridades que ellos mismos tienen. Entonces, en esas prioridades son un abanico de temáticas que responden a las necesidades que sabemos que existen en el país, de nutrición, de obesidad, de deserción escolar, de embarazo en la adolescencia, de adicciones, y se van implementando de acuerdo a las necesidades de las comunidades. El tema de matrimonio infantil no es necesariamente la primera bandera de Yo Quiero, Yo Puedo. O sea, ustedes visitan la comunidad y en función de eso hacen un diagnóstico y van trabajando. Y vamos trabajando, aunque este tema es nuestra bandera actual, porque eso, de este tema se detonan muchísimas otras cosas, ¿no? Las anteriores de cómo conocer a la comunidad para llegar a poder abrir el tema, y también todo lo que tiene que ver con los derechos de las niñas. Entonces, este tema se liga de manera directa con el derecho a la educación, con que las niñas permanezcan en la escuela. El permanecer en la escuela es un factor protector para muchísimos otros riesgos en la adolescencia. Entonces, es un tema medular en donde se ligan muchas de las temáticas que hemos trabajado durante todo este tiempo en Yo Quiero, Yo Puedo. Bien. Marta Gibaudán, directora de Yo Quiero, Yo Puedo. Ustedes trabajan en las comunidades marginadas o marginales, situaciones extremas de pobreza, de niveles de ignorancia probablemente muy elevados, muy graves, de una gran necesidad en todos los sentidos.
ustedes logran abrirles los ojos, por decirlo de alguna manera, que conozcan sus derechos, que sepan que hay un horizonte mucho más lejano y mucho más amplio. Pero, ¿qué opciones prácticamente les pueden dar a los jóvenes, o a las jóvenes, o a las niñas, cuando llegar y decirles, bueno, pues tú tienes derechos, tú tienes estas posibilidades, sigue en la escuela, mantén estos niveles de higiene, come de esta manera? Es decir, es una forma muy interesante, muy noble de elevar la calidad de vida. Pero ¿qué opciones pueden tener si se quedan en su comunidad? No veo un futuro promisorio en una comunidad como Metlatónoc, por ejemplo, en donde se suman muchos factores, como por ejemplo la falta de voluntad del gobierno, la falta de interés por parte de la misma sociedad, y no sé, las mismas autoridades locales o los jefes de las familias o los jefes de la comunidad. ¿Qué comentario te merece esto que te acabo de decir? Bueno, una parte importante de los programas es el concluir con un proyecto de vida. Lo que nosotros hacemos es facilitar que las personas desarrollen sus habilidades. No vamos a imponerles ni a darles ni a darles conocimientos. Incluso utilizamos estos términos de que facilitamos que la formación de las personas. No es solamente dar información, sino es formación integral. Y dentro de este proceso de autoconocimiento, de poder reflexionar sobre quién eres, qué te gusta, para qué eres buena, todos estos temas que se ven en los talleres, pues también surgen estos sueños, estas necesidades, lo que una niña quisiera hacer cuando sea mayor, lo que le gustaría. Y realmente este empoderamiento interno, porque es de adentro, no es porque te vayan a dar un premio ni porque te vayan a dar una cuota mensual, sino es este proceso de cambio de la persona lo que impulsa este cambio, y entonces estás empoderada para decir, pues puedo hacer otra cosa. Y tenemos muchos casos de niñas y niños que han decidido hacer algo diferente de su vida. Incluso una de las niñas que había sido vendida en la comunidad de Metlatónoc terminó por formarse como facilitadora de nuestros programas, siendo una promotora bilingüe, porque además es de gran necesidad, claro, que lo sea así. Claro. Y ahora ya está en la cabecera municipal, donde tomó un curso de partera y ahora es partera. Entonces empiezan con esta posibilidad de decir, pues puedo cambiar mi futuro, puedo cambiar mi vida, no tengo por qué tener la idea de que aquí nací, si nací pobre moriré pobre, sino que realmente puedo cambiar y puedo hacer un cambio para mí, para mi familia, para mi comunidad. Podríamos decir que ustedes están ahí en la trinchera, ustedes están en la trinchera de trabajo. Bueno, tenemos programas, está la Cedesol, hay diferentes programas por parte del gobierno, pero de alguna manera son apoyos económicos, pero debemos decir que el trabajo que hacen es estar ahí directamente con la comunidad, porque yo creo que no es fácil llegar y decirles el matrimonio forzado es ilegal en este país. O sea, cuando tienen una manera de convivir, si tú quieres, por muchos años atrás, ¿cómo logran para que una persona como Marta de la comunidad de Metlatónoc o Ramiro lleguen a decir esta frase que en la información nos pasaron? Yo no soy un animal para que me vendan, dice Marta. Dice Ramiro, yo estoy en contra de la venta de mujeres. Me imagino que hubo todo un proceso de información, de concientización. ¿Cómo lo logran? Los talleres que llevamos a cabo en Yo Quiero, Yo Puedo tienen esta una metodología donde cada persona participa dentro del taller. Son talleres de 30 personas, entonces se van explorando diferentes temáticas y cada persona va construyendo el conocimiento de acuerdo a sus propias experiencias y también con el proceso grupal. Entonces, de ahí es que de cómo entran a una sesión de taller a cómo salen, realmente hicieron esta reflexión que les sirve para una formación, no para una información, sino que y llevan tareas activas para cuando salen ve y dile a tu mamá algo que nunca le has dicho. Entonces, se promueve el que sean acciones que van cambiando las actitudes, van cambiando las normas, se van dando cuenta de que, pues sí lo puedo hacer. Por eso se llaman Yo Quiero, Yo Puedo, porque se dan cuenta que sí pueden, que algo cambió, que ahora lo resolvieron de una manera diferente y es lo que detona, lo que impulsa estos cambios en las comunidades. Marta, lo platicas muy fácil. Antes de
pasar al testimonio que tenemos vía telefónica. Quisiera que nos platicaras un poco, insisto, lo platicas muy fácil, pero yo no creo que la gente los reciba con los brazos abiertos, ni les hagan una fiesta cuando llegan ni cuando se van. Háblanos de los obstáculos, háblanos de las dificultades a las que se enfrentan, para entender un poco más contra qué están luchando. Pues una de las dificultades es pues el poder realmente como asociación civil, poder trabajar en estas comunidades y que existe esta confianza en las asociaciones civiles que estamos haciendo un trabajo que decimos nosotros hacemos en chiquito para que el gobierno haga en grande. Entonces podemos evaluar en detalle estas metodologías y lo que sí funciona para que se pudiera extender. Entonces, pues la dificultad de acceder a las comunidades empieza desde hablar con las autoridades locales y que nos permitan entrar en la comunidad. Entonces, pues es tener muchas reuniones, que conozcan nuestro trabajo. A veces llevamos a alguna persona un testimonio de una comunidad a otra, que vean el trabajo que hemos hecho y que nos permitan, porque todo tiene que ser de esa manera. Nosotros no podemos llegar a dar un taller sin que, o implementar un programa sin que exista todo el acuerdo de las autoridades locales, de los líderes, y entonces hacer una prueba, ¿no? Podemos tener un grupo chiquito y trabajar con ellos, o tener un grupo en donde nos puedan platicar qué problemas tienen, cuáles son sus necesidades, y a partir de eso, qué les gustaría, qué quisieran aprender, qué quisieran cambiar, qué necesitan, qué haría que su vida fuera más fácil, qué haría que su vida fuera diferente. Y a partir de esto, pues entonces ya les podemos ofrecer de que todo esto que tú me estás diciendo que necesitas, lo podemos lograr pues vamos a organizar un taller, entonces que vengan las personas que quieran venir, tiene que ser una participación voluntaria y tenemos que integrar a diferentes grupos de la comunidad. No podemos trabajar solo con las mujeres, porque entonces los hombres dicen, bueno, pues ¿qué les están diciendo? Entonces también hay que trabajar con los hombres y también con el personal de salud y con los viejos, también con los viejos y niños, con los jóvenes, ¿no? y con los docentes, porque tienen que también replicar estos contenidos con niños y niñas en la escuela. ¿Y los sacerdotes, Marta? ¿La iglesia también, o sea, también entra con ustedes? Sí, también se incluyen todas las personas que la comunidad considere líderes, si es el sacerdote, si es el presidente municipal o si es la partera o el chamán, quien sea una autoridad en la comunidad, participa en el programa en esta primera etapa. Les propongo, Marta Gibaudán, directora de Yo Quiero, Yo Puedo, Pedro Manzano, amigos del auditorio que nos están escuchando ahora, estamos en Radio Red 1110 AM, nos escuchan en redam.mx, en la aplicación Radio Centro, estamos en Facebook Live, usted nos puede encontrar, facebook.com, los productores Grupo Radio Centro, y desde luego que aquí estamos acompañándole en su jornada, platicando de este tema tan delicado, tan serio, y que daña muchísimo a la sociedad. Aquí nos hemos señalado constantemente el deterioro que ha venido sufriendo este país desde la perspectiva del tejido social, cómo se ha venido rompiendo, descomponiendo, y es importante analizar, escuchar, entender y sensibilizarnos. De tal manera que esta tarde nos acompaña vía telefónica Marta Porfirio, tiene un testimonio que comentarnos a propósito de este asunto. Marta Porfirio, gracias por tomar la llamada, muy buenas tardes. Cuéntenos su historia, platíquenos cómo empezó y cómo ha venido avanzando con el paso del tiempo. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, desgraciadamente, pues en la región donde yo me encuentro, pues hay muchos casos de niñas o de jóvenes que se casan a muy corta edad y que de esta manera pues nos lastiman pues psicológicamente o físicamente, se podría decir. Yo sinceramente, yo me iba a casar a los 11 años por un convenio, una deuda que mi padre tenía antes. Me iba a intercambiar por la deuda. ¿Cuántos años tiene ahora, Marta? Yo tengo 24 años. ¿Y cómo fue la historia? ¿Cómo se interrumpió este proceso en el que la iban a entregar a cambio de saldar esta deuda? Yo ya a esa edad batallé bastante con mi familia, con mis papás, para que eso no sucediera, y con mi madre más que nada, porque con lo que tenemos que más
hablar pues con la mamá. Sinceramente, en mi región la voz de la mujer pues no se vale. Somos sumisas, somos las calladas que deben de estar en casa, encerradas. No levantes la cara, no levantes la voz, porque la voz y el voto lo tiene el hombre. Yo desde muy pequeña, eso fue lo que pasó cuando yo tenía 11 años, en la cual batallé bastante para que eso no pasara. Y cuando yo tenía 15 años, fue entonces que me forzaron a casarme con un hombre mucho mayor que yo. Es decir, primero libró usted el tema de los 11 años y luego 4 años después la obligaron a casarse. ¿Cómo fue esta situación? ¿Por qué fue así? Realmente yo creo que fue la decisión de mi padre, porque como a esa edad pues ya las mujeres, pues la mayoría de las niñas de aquí ya se casan a esa edad, y pues me dijo, no, ya no eres tan niña, ya tienes 15 años y tienes que casarte. Y fui obligada a casarme con un hombre mucho mayor que yo, como unos 32 o más años de edad. Entregaron una cantidad, no recuerdo bien si de 45 o 48 mil pesos por mí. Marta, háblenos un poco de cómo se dio cuenta que algo no estaba bien, a pesar de que todas las niñas de su edad estaban en la circunstancia de que ya estaban casadas, o de que, perdón que lo diga así, pero es la realidad, de que ya habían sido vendidas o entregadas, como usted quiera decirlo, pero ¿cómo se dio cuenta que algo no andaba bien? Desde muy pequeña siempre no estuve de acuerdo, no sé si era mi rebeldía, pero nunca estuve de acuerdo de que los niños, cuando tomábamos un juego de niños, jugábamos a las escondidas y todo eso, siempre les daban el lugar primero a los niños. Siempre el niño, el primero, tiene que ganarse la taza de atole, la taza de comida, la comida, siempre el niño y después las niñas. Nunca estuve de acuerdo con eso, y creo que desde muy pequeña nunca estuve de acuerdo de que las niñas fueran maltratadas, de que mi madre fuera maltratada por mi padre, de que mi mamá fuera sumisa. Nunca estuve de acuerdo con eso. Yo creo que desde entonces me di cuenta de que algo andaba mal, de que algo no estaba funcionando bien en mi localidad. Marta, después de haber tomado estos talleres, de que conociste la labor, toda esta tarea que hace esta organización que se llama Yo Quiero, Yo Puedo, ¿cómo es tu vida cotidiana hoy? Cambió drásticamente. Yo realmente no conocía. Empecé con los talleres de género, de tipos de violencia, el maltrato y cosas así, pero realmente no me daba cuenta, o en sí vivimos tan apegado a algo en nuestra burbuja, que no nos damos cuenta de que cuando te alzan la mano o cuando te gritan, te insultan, ya es considerado violencia. O sea, yo no lo veía tan normal porque lo viví como un proceso desde muy pequeña con mis papás, con mi mamá, y entonces todo eso lo consideraba como algo normal. Cuando fui capacitada, cuando me invitaron para formar parte de este equipo, me di cuenta de muchísimas cosas, en la cual como ejercían violencia hacia mí, yo también ejercía violencia hacia otras personas. Entonces, desde ahí me doy cuenta de que hay muchas cosas que tenía que cambiar, y que sigo trabajando con mi propia familia, con mi papá hasta entonces, sobre estos tipos de temas, porque son temas como muy delicados, donde tienes que entrar a una localidad y decir desde lo que es el género, cómo es que es el hombre, la mujer, tipos de violencia, todo tipo de estos temas que son delicados para las comunidades. Entonces, como sensibilizar lo que es la localidad, sensibilizar a las personas. Y entonces es un tema que yo sigo trabajando con mi familia y conmigo misma. ¿Y cómo reacciona su familia, Marta? ¿Su papá qué le dice ahora? ¿Ha tomado conciencia al respecto de este tema? ¿Cómo valora ahora la situación? Y le pediría también, si es posible, que nos contara después cómo terminó la historia del matrimonio, si ya la terminó, y cómo fue avanzando en ese sentido. Bueno, yo en los 15 años, cuando fui forzada, me escapé de la familia del hombre, me regresé a mi casa y le pedí de favor a mi padre que esa situación ya no continuara,
y que yo me iba a ir a la casa. No sé cómo le iba a hacer con la familia en la cual se dio esa cantidad. Y entonces yo me fui de mi casa, me escapé, y entonces hace muy poco, después de que yo repliqué estos temas en una localidad de Metlatónoc, regresé a mi comunidad, a mi casa, y fue entonces que estas cosas cambiaron con mi papá. Fue un tiempo muy, muy, muy difícil para mí, porque todo me lo rechazaba mi papá, todo el tiempo me decía que yo era la hija rebelde, que no le hacía caso, muchas cosas pasé con él, y logré que estas cosas cambiaran en mi papá, y que él tuvo conciencia de que algunas cosas están mal y que nos dañan a nosotras las mujeres, psicológicamente, físico. ¿Y ahora a qué se dedica, Marta? Yo soy partera profesional. Y me imagino que va llevando el mensaje también de los derechos, de la equidad, de la libertad, de la libre autodeterminación, de la capacidad de crear, de construir y de realizar sus propios sueños. ¿Qué le dice a la gente, Marta? No, yo he trabajado muchísimo desde niñas en edad reproductiva, embarazadas, y siempre les he dicho que su cuerpo, su decisión es de ellas, no es de nadie más, no es de la pareja que ellas tienen, no es del novio, no es de la pareja ni del esposo, es su decisión, su cuerpo, y ellas tienen que decidir. Si tienen que gritar, que lo hagan, si tienen que hablar, que lo digan. No hay nadie más que diga qué tengas que hacer. Tú tienes la decisión y la voz y el voto. Marta, a la distancia, no sé, yo me imagino que ya pasó algún tiempo. ¿Tú crees que este cambio de visión de la vida, este cambio de mentalidad, lo hubieras tenido si en algún momento no hubiera llegado por ahí, yo quiero, yo puedo? He tenido muchísimas ideas, y yo creo que de gran manera me ayudó muchísimo Yo Quiero, Yo Puedo. Realmente, si no fuera así, yo hubiera buscado otras ideas, otras alternativas, otro tipo de ayuda, pero gracias a Yo Quiero, Yo Puedo, yo creo que logré hacer muchísimas cosas, no con mi familia, sino también con la localidad, con las personas de mi localidad. He replicado estos mismos talleres en mi localidad, y vaya que sí he recibido como respuestas, y luego mis vecinas me dicen, yo no sabía que también esos mismos derechos que tenía el hombre son los que yo tengo. Ni siquiera ellas conocen cuáles son sus derechos. Ahí es donde te das cuenta de que también somos sumisos en nuestra localidad. Pensamos que esos derechos son solo para los hombres y no son también para nosotras mismas mujeres. Marta, ¿cuál es su localidad? ¿Dónde vive? Es en una localidad que se llama Mixtecapa, es municipio de San Luis Tecatlán. Y ahora cuéntenos cuáles son sus planes, cómo se ve de aquí a 10 años, Marta, está muy joven, debe de tener muchos planes y muchas ideas. ¿Qué quiere hacer dentro de 10 años, para el 2029 que estemos platicando en otro programa? ¿Cómo estará Marta Porfirio? ¿Qué estará haciendo? No, yo me imagino muchísimas cosas. Lograr que estas cosas traten de cambiar un poco. Imaginarme a mí corriendo tras montes en una carretera baldía, sólido, no me gustaría que eso le pasara a otra niña más, sinceramente, y me gustaría que estas cosas cambiaran. Realmente me veo reflejada apoyando a muchísima gente. Bien, pues vaya a propósito que se ha encomendado, Marta, ojalá que seguramente lo va a lograr. La verdad es que nos da mucha luz y nos da mucho gusto poder escuchar una historia de triunfo, porque me imagino que ante una historia como la suya habrá otras que son tristes, que son desgarradoras, que probablemente ahora hay una de esas 34 niñas que están siendo vendidas, o de estas 300,000 que se venden al año, pues seguramente están sufriendo, probablemente están siendo lastimadas o vejadas en su integridad, ¿no? Así es.
Marta Porfirio, muchas gracias por haber tomado la llamada, gracias por compartir su testimonio y de verdad por la confianza y por querer platicar con nuestros amigos del auditorio. Ojalá que después, cuando quiera, venga y platique con nosotros y nos cuente todo lo que usted quiera platicar sobre su experiencia y cómo ha venido desarrollando esta labor tan importante de cuidar, de proteger, de aconsejar, de acompañar a otras mujeres, a otras niñas en otras comunidades. Sí, muchísimas gracias. Con gusto. Gracias a usted, Marta Porfirio, un testimonio de una jovencita, una niña que quisieron vender cuando tenía 11 años, finalmente la casaron a los 15, se da cuenta, no le gusta, ya tenía una sensibilidad rebelde, por decirlo de alguna manera, probablemente de más justa, ¿no? De más justicia, de mayor humanidad en ese sentido, y decidió y lo logró y se escapó. Pero lo curioso es que se escapó y se regresó a su casa, ¿no? Y fue a hablar con su papá y le dijo, es que esto no está bien. ¿Y los enfrentó? Y sí, cosa que está muy bien porque pudo haber quedado en un estado peor, probablemente, ¿no? De indefensión. Claro, y yo creo que esta fuerza que muchas personas en las comunidades tienen las convierte en líderes innatos de sus comunidades y son las personas a quienes formamos para que puedan replicar los programas con otras personas en la comunidad. Esa es la manera de hacerlo. Tenemos algunos mensajes de nuestros amigos del auditorio que nos están haciendo favor de vernos o de escucharnos. Abraham Ledesma, que nos saluda, dice que nos extraña en el horario anterior. Una humilde sugerencia de su servidor, de ser posible regresen a su horario anterior. Excelente tarde. Bueno, vamos a ver, Abraham, eso está un poquito más complicado, pero vamos a ver, hay que platicar con todo el equipo. Irma Villagómez nos manda saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Saludos, Irma. Jorge Luna dice, sería bueno que la invitada se acercara a la red de radiodifusoras culturales indígenas del INPI. En este caso de Metlatónoc, con la XEZB, La Voz de la Montaña en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Esta red de radios indígenas son 20 y están situadas en poblaciones de una alta densidad de población infantil con este tipo de problemática. Saludos desde Little Rock, Arkansas. Gracias, Jorge Luna, que Gracias. Siempre está muy presente escuchándonos ahí en Arkansas. Gracias, Jorge. Ya tomó dato, sí. Marta, es la XEZB, La Voz de la Montaña en Tlapa de Comonfort. En Guerrero, Tlapa, bueno, muy pues cerca de Metlatónoc. De Metlatónoc, sí, seguramente tiene alcance la emisora. Ese es un tema que ahorita quisiera tocar, Marta, el de la comunicación. Tengo por ahí algunas dudas que me gustaría escuchar para ver qué tienes que decir desde Yo Quiero, Yo Puedo. Flor Gómez nos dice, excelente tema, los libros de Lidia Cacho son referentes a la organización, la ONU Mujeres también tiene cursos sobre temas de género. Saludos, sí, sin duda. Claro que sí. Gracias, Flor, muchas gracias. 50-95-11-10, 50-95-11-10, nuestro número telefónico. Estamos en facebook.com/ Los Productores Grupo Radio Centro y ahí recibimos su comunicación. Llámenos, participen en este programa, ayúdenos a enriquecer el diálogo. Estamos conversando con Marta Gibaudán, directora de Yo Quiero, Yo Puedo, a propósito de este tema. La venta de niñas, el matrimonio infantil, la mercancía de personas, no necesariamente desde la perspectiva de la trata, pero sí partiendo de los usos y costumbres o en aras de saldar deudas, en aras de cambiar o de entrar en una dinámica económica que a veces es difícil de entender. Familias en comunidades marginadas venden a las niñas, así, simple y sencillamente, porque, insisto, tienen una deuda o tienen un compromiso, probablemente les hicieron un favor, les hicieron un trabajo y cobran con personas. Vaya trueque, ¿no? Vaya intercambio. Marta Gibaudán, ustedes tienen una campaña, ¿no? Esta campaña en donde ustedes utilizaron un espectacular de una exposición, de un congreso que se hace sobre las bodas, ¿no? Que está bien, y lo utilizaron para decir, no permitas que las niñas lleguen a esto, ¿no? A grandes rasgos dice, en México miles de niñas son vendidas para casarse con un hombre mayor. Ayúdalas a no llegar al altar. Esa es una campaña que estás haciendo. Lo que yo te quiero preguntar, y para entender un poco más, es, Yo Quiero, Yo Puedo está pidiendo ayuda, digamos, ¿no? O sea, tu campaña es, ayúdalas a no llegar al altar. Pero desde la perspectiva de la comunicación yo te digo, bueno, ¿a quién le estás dirigiendo este llamado? ¿Y cómo pueden ayudar? ¿O qué es lo que podría aportar cada uno de los actores de la sociedad? Porque yo aquí me imagino, yo te diría, bueno, yo te ayudo aquí en el programa, ¿no? Vente al programa, hacemos una campaña, ampliamos el mensaje. Yo creo que esto es bastante ilustrativo para muchos amigos del auditorio. Pero a una persona que pasa en la calle y que ve el espectacular, ¿qué le estás diciendo? ¿Cómo te ayudo? La idea de la campaña es que el espectacular
es pues una llamada de atención a los medios para que nos den estos espacios, para que podamos hablar sobre el tema y podamos invitar a las personas a que donen en la página de Yo Quiero, Yo Puedo para esta causa. En general, la mayoría de las veces en nuestro país vemos estas temáticas y decimos, sí, qué feo, qué horrible, mejor ya no lo quiero ver, pero no hacemos nada. Entonces, ¿cómo podemos? Lo que queremos es que realmente entren a nuestra página y puedan donar para esta causa, que esto es lo que nos va a permitir llegar a las otras comunidades que nos están esperando para poder realizar este mismo proceso que sabemos que es exitoso. Entonces, la campaña está... El llamado de atención es el espectacular. También hay un video que está en nuestra página que ya está teniendo una gran cantidad de visitas y ha sido compartido, en donde se sensibiliza. El video ha ganado algunos premios, está buenísimo, sobre esta temática. Pero el llamado a la acción es: entren a nuestra página y donen, porque es la manera en que trabajamos las organizaciones de la sociedad civil para poder seguir trabajando en estas temáticas. Bien, eso es importante saberlo y definirlo, porque si no uno dice, bueno, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que participe ¿cómo? Haciendo conciencia, pensando que esto no debe pasar, aportando algo a la comunidad como trabajo. En ese sentido, creo que es importante aclararlo, ¿no? Lo que tú quieres es que la gente entre al sitio. ¿Cuál es el sitio, por favor? El sitio es yoquieroyopuedo.org, de organización.mx. Bien, yoquieroyopuedo.org.mx, y ahí hay que entrar, revisar el sitio. Conviene revisarlo para que usted se entere de cuáles son todas las líneas de acción de Yo Quiero, Yo Puedo, y aprovechar y donar. ¿Cómo se dona? ¿A partir de cuánto? Lo que quieran donar, pues es posible donar. No tenemos a partir de cuánto, pero sí sabemos que 700 pesos mensuales por niña es lo que cuesta la implementación del programa. Entonces, si alguien dice, bueno, yo quiero apoyar a una niña un mes, o el programa para una niña un mes, 700 pesos sería una buena una cantidad en donde estamos sabiendo que esto está dedicado a una niña. Pero cualquier donativo, y también otro llamado a la acción es con las empresas. Muchas empresas tienen esta gama de responsabilidad social. Muchas veces no tienen una causa específica o pueden unirse a esta causa. Entonces, el poder sumar a empresas para que participen en esta campaña o en este tema como su bandera de responsabilidad social, eso es otro de los llamados que sería buenísimo que esto lo escuche algún empresario. Claro. Marta, te observaba cuando escuchabas la llamada de tu tocaya, de esta Marta, una persona beneficiada, que sería una de las 20 millones de personas que me imagino que a lo largo de 30 años han beneficiado en este sentido. Para tener esta sonrisa, esta seguridad al hablar, hacerse conciencia de esta problemática como fue el caso de Marta, ¿qué tan costoso es? Por ejemplo, ustedes al hoy en día les alcanza para hacer esta labor. Tenemos entendido que se desplazan a las comunidades. Me imagino que tiene un costo. Los recursos económicos, ¿cómo le hacen? ¿Cómo se hacen rentables? ¿Cómo se patrocinan para poder sostener este proyecto? Cuando nos hablaban de los obstáculos que enfrentamos, ese es uno de los primeros obstáculos, los recursos para trabajar como organización civil, porque somos una organización sin fines de lucro. Entonces, el poder tener recursos, que la mayoría de las veces los tenemos a través de propuestas en las que concursamos para obtener financiamiento de diferentes organizaciones, de fundaciones, pero no es suficiente. Siempre es muy difícil, siempre salen gastos que a veces no están contemplados, como que llegar a estas comunidades es muy costoso. Pueden ser hasta 10 horas de camino para llegar a comunidades en donde pues hay lluvias, hay deslaves, a veces no podemos llegar. Entonces, mantener a personas en estas comunidades, la seguridad es un tema muy difícil, pero pues confiamos en que esto es lo que se necesita hacer, y pues ahí seguimos en la trinchera. Pero es un tema muy complicado, y por eso necesitamos el apoyo de
las personas que nos escuchan para que donen para poder llevar a cabo estos programas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos viendo a quiénes podemos alcanzar. Lo ideal sería poder llegar a estas 15 comunidades que queremos, pero vamos yendo poco a poco. Por eso ahorita hicimos 5 comunidades y en esas 5, en las 3 que empezamos primero, ya firmaron los acuerdos. Entonces, vamos poco a poco. También hay que decir, bueno, tuve la oportunidad de ver su página, dan más alternativas de poder apoyar, o sea, por ejemplo, las personas pueden ser embajadores, pueden hacer a quien se recibió puede hacer una pasantía, puede difundir todo este contenido, convertirse en aliado, el servicio social, o sea, hay otras formas de poder ayudar además de donar, sí, que es importante, alumnos, ¿no? de servicio social, personas que quieran ayudarnos a escribir propuestas para recaudar fondos, personas que puedan ayudarnos a difundir el mensaje con otras instituciones o con empresas. Entonces, todo el trabajo que se pueda realizar a través de voluntariado también es bienvenido. Marta Gibaudán, directora de Yo Quiero, Yo Puedo, en la página tienen también una exposición de resultados y hablan del tema de la comunicación y dicen que han logrado una mejoría del 80% en un incremento en temas difíciles entre padres e hijos. Nosotros aquí en el programa, y ese también es un tema que manejo yo en particular, hemos hablado del gran problema de comunicación que tenemos en la sociedad. Yo creo que muchas cosas se resolverían en este país si tuviésemos una mejor comunicación, si nos comunicásemos mejor. ¿Cómo han logrado? Cuéntame, por favor, me llama mucho la atención eso. ¿Cómo han logrado mejorar la comunicación y más en temas sensibles entre padres e hijos con tanto prejuicio, con tanto estereotipo, con tanto lugar común, con tanto pensamiento sistémico, con todo ese tipo de cosas? ¿Y cómo lo pueden medir? O sea, ¿cómo saben que han tenido un éxito del 80%? Bueno, tenemos talleres para papás y mamás. Tenemos un programa para papás y mamás de niños menores de 12 años y otro para papás de adolescentes. El de adolescentes se llama Deja volar a tu adolescente y el otro se llama Aprendiendo a ser papá y mamá. Entonces, lo que hemos hecho es evaluar a través de instrumentos, de encuestas, de entrevistas, qué tan difícil es para los papás hablar de ciertos temas como de sexualidad, de adicciones, de violencia, de diferentes temáticas. Y con base a estas escalas podemos evaluar antes y después cuál fue el resultado y qué tanto se atribuye a nuestro programa. Y tenemos talleres para padres que se imparten tanto de manera directa como en escuelas, formando a docentes o lo mismo a voluntarios, a personas líderes que pueden trabajar con estos talleres con papás y mamás. Y ellos trabajan de la misma manera como les platiqué, de una manera muy activa, y vemos todas estas temáticas de comunicación, toma de decisiones, negociación, disciplina, todas las temáticas que son relevantes para la comunicación y las ponen en práctica. Todo lo que hacemos es para llevar a la práctica lo aprendido, para realmente convertirlo en conductas. Y entonces van a la casa y hacen algo que no habían hecho. Entonces, hablé con mi hija sobre un tema difícil y cómo te fue y qué pasó y qué cambios hubo, y sobre eso se sigue construyendo el conocimiento y los cambios. Y lo ideal es que cuando estos talleres para padres y madres los damos en un ambiente escolarizado, también los niños, las niñas, los docentes reciben estos mismos contenidos y de manera paralela, pues también ellos van y preguntan algo que nunca habían preguntado. Entonces se empieza a tejer estos canales de comunicación que probablemente no se habían dado, porque pues nadie nos enseñó a ser papás y mamás, y hay temas que consideramos tabús, hay temas que nunca hemos tocado o que no sabemos cómo hacerlo, y el poder afrontar y el decir abiertamente a niños y niñas, pues yo tampoco lo sé, o es algo que a mí no me enseñaron, o a mí esto me da pena hablar porque no se utilizaba que lo habláramos, pero vamos a investigarlo juntos. Es un inicio para poder abrir puertas para la comunicación entre padres e hijos. Si ser una sociedad sana cuesta mucho trabajo, ¿no? No es fácil, no podemos dar por hecho que la comunicación se da solo porque es una característica de los seres humanos. Lo mismo el conocimiento de los valores, el conocimiento de los derechos, se tiene que trabajar mucho más, no
dejar las cosas a ver si pasan solas. Marta Gibaudán, directora de Yo Quiero, Yo Puedo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Los Productores. Le vamos a dar seguimiento al tema porque a nosotros nos interesa mucho justamente todo lo que tiene que ver con elevar la calidad de vida de la sociedad, cambiar la forma de ver, de entender el entorno para mejorar, para elevar el nivel de satisfacción. Gracias, Marta, por estar aquí con nosotros. Yo quiero, yo puedo.org.mx, entre, visite la página, si logra convencerle las historias que va a haber ahí, pues haga una donación o participe de una u otra manera. Ya con escuchar esto, hacer un poquito de conciencia y tratar diferente a sus semejantes, con eso creo que ya dimos un paso adelante y vamos de gane. Gracias por haber estado con nosotros en la producción, Guillermo Vázquez. Gracias a Alejandro Ambrosio y Daniel Morales, que estuvieron en los controles. En los teléfonos, Samantha García y Pilar Rosales. Gracias, Guillermo Vázquez, en la producción. Pedro Manzano, muchas gracias. Buena tarde. Marta, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por permitirnos acompañarle. A continuación, Ramón Pieza con el programa Entornos. Y recuerde que aquí estamos acompañándole a través de redam.mx, Radio Red 1110 AM. Si le gusta la emisora, recomiéndesela a sus amigos. Si no le gusta, recomiéndesela a sus enemigos. Aquí estamos encantados de acompañarle y de saludarle. Buenas tardes, no se salga de la red.